Así que saludos a todos y bienvenidos a esta sección de Estudiando a Profundidad y quiero agradecerles a los nuevos suscriptores. Hoy estaremos hablando de 72 sabios judíos que tradujeron del hebreo al griego aproximadamente unos 3 siglos antes del inicio de nuestra era o antes de Cristo o la era común como se le llama en medios académicos y medios no cristianos. Y vamos a estar viendo cómo es que utilizan este término y cómo es que desde aquí se remonta el uso del término eclesía, del cual proviene la palabra iglesia. Así que quédense conmigo en esta ocasión y vamos a comenzar ya nuestro tiempo en el que vamos a estudiar a profundidad sobre este tema. Esta es la parte 2 y quiero darles una vez más la bienvenida a todos. Y déjenme sus comentarios, les invito a que me dejen sus comentarios, también que me dejen acá sus saludos si tienen también. Y si tienen algún comentario o pregunta con relación al tema, les invito a que puedan dejarme con toda confianza su pregunta, su comentario o los puntos de vista que tienen. Y si usted conoce a alguna persona que se dedica al estudio serio, profundo de los temas de la escritura sagrada, de los temas de la fe, de Dios y de la Biblia, y usted tiene algunas inquietudes sobre lo que hablamos aquí, compártalo con esas personas y si tiene comentarios también déjenos los comentarios acá. El tema de la iglesia, hemos dicho en la primera parte, la parte de ayer, que es un tema muy controversial, sobre todo en estos tiempos en que han surgido muchos grupos donde se enseña las raíces hebreas de la fe cristiana. Es una verdad de que el cristianismo se originó en el mundo hebreo, entre los judíos. Es una verdad de que el judaísmo dio a luz a lo que hoy nosotros conocemos como cristianismo, aunque hay diferentes corrientes y posturas que hablan acerca del verdadero origen o el origen real del cristianismo. Algunos de estos maestros importantes, incluso los de corte ortodoxa, enseñan entre los diferentes tipos de judaísmo, tanto mesiánicos como judíos tradicionales o comunes o judíos ortodoxos incluso, enseñan que la iglesia fue un invento de siglos después, por lo menos 3 o 4 siglos después de que Jesús viniera al mundo, para aquellos que creen que Jesús vino al mundo y para aquellos judíos que no creen en que Jesús existió, dicen que todo fue un invento de Roma, unos 2 o 3 siglos, 4 siglos o 3 siglos y medio después del inicio de esta era. Otros dicen que el término iglesia y la iglesia en sí es un error utilizar el término iglesia para referirnos al grupo de creyentes de Jesús y del grupo de seguidores de Jesús. Dicen que es un error y que no deberíamos utilizar el término iglesia porque es un término pagano, es un término griego, o por lo menos es un término que viene del griego. Otros, cuando hablan de la iglesia, inmediatamente piensan en la iglesia católica romana o alguna otra iglesia institucional, una iglesia de ese tipo como la iglesia ortodoxa griega, la copta, etcétera. Esas iglesias que son organizaciones, instituciones que en algún tiempo llegaron a ser incluso imperios que dominaron gobiernos, que gobernaron reyes, que gobernaron gran parte del mundo y que incluso tienen una historia, un historial bastante tenebroso, espantoso incluso. Entonces, cuando se piensa en la palabra iglesia y cuando se piensa en sí en la iglesia de manera institucional, solamente se trae a la mente cosas horrendas, cosas muy feas. Y por eso muchas personas dicen, no, la iglesia es un invento humano para tratar de manipular a las personas. Y aquí vamos a analizar el origen del concepto y término iglesia y nos vamos a hacer la pregunta, ¿es la iglesia un invento humano, un invento de Roma, un invento de los gentiles, de los paganos o de los griegos?
¿Qué es la iglesia? ¿Es un invento de Dios? ¿Es una institución de Dios? ¿Es la iglesia parte del plan de Dios? ¿Es la iglesia un concepto bíblico? ¿Tiene la iglesia sus raíces también allá en la Biblia hebrea o Tanaj o Antiguo Testamento para los cristianos? Bueno, de esto es lo que estamos hablando y creemos que este tema de la iglesia es un tema bastante importante porque en este tiempo ha surgido y seguirá surgiendo mucha controversia en contra de lo que es la iglesia. Debo decirle que entre las iglesias de Cristo hay una corriente de pensamiento entre las iglesias de Cristo que se llega a pensar que la iglesia en sí es el grupo de personas que el Señor ha llamado y entre las iglesias de Cristo, la mayoría de los hermanos que saben del tema de la iglesia lo saben basados en textos del Nuevo Testamento o Brit Hadashah. En los versículos del Nuevo Testamento como Mateo 16:18, Romanos 16:16 es el texto predilecto entre las iglesias de Cristo. De hecho, entre las iglesias de Cristo se utiliza Romanos 16:16 incluso en los rótulos afuera cuando se identifica el lugar donde se congrega y allá se escribe también, tendemos a escribir Romanos 16:16. Es un texto muy conocido. También hablamos de otros textos como Hechos 2, donde se menciona ahí que fueron añadidos y bueno, esos versículos que nosotros repetimos del Nuevo Testamento. Y posiblemente miembros o predicadores de las iglesias de Cristo que vean el título de la iglesia, el tema de estudio a profundidad es la iglesia y muchos van a pensar, bueno, el tema de la iglesia yo ya me lo sé. Yo ya me lo conozco, ya tengo los textos de memoria, los textos que hablan de la iglesia. Sí, pero del Nuevo Testamento. Nosotros estamos haciendo acá en este segmento de Estudiando a Profundidad un análisis crítico, investigativo, un análisis desde las fuentes de los idiomas bíblicos y también estamos en cierta manera llegando al terreno de la crítica textual, la crítica de fuentes. Queremos hacer un estudio objetivo, tratando de llegar a las fuentes y consultando las fuentes de los idiomas bíblicos, tanto de la Biblia hebrea como de la Biblia griega. Porque solamente así, llegando a las fuentes, es que podemos emanar o hacer emanar toda la información y también cuestionar y analizar para poder encontrar la verdad acerca del asunto del tema de la iglesia. En la primera parte, el día de ayer, estuve hablando sobre cómo es que el término kahal, que es el término hebreo, kahal, es un verbo hebreo, pero también es utilizado como sustantivo. Yo lo tengo aquí abajo lo tengo, kahal, y más abajo tengo el término eclesías, que es el sustantivo griego para traducirse al español el término iglesia. Y qué interesante es, mencioné en la parte 1 que en el tiempo antes de Cristo hubo una necesidad de traducir la Biblia hebrea a el idioma griego. Y es ahí donde vamos a empezar en esta ocasión. Así que bienvenido y voy a compartirle algunos textos en esta ocasión. Voy a compartirle también algunas fuentes. Tengo acá algunas Biblias griegas porque queremos consultar hoy las fuentes griegas de la Torá. Y vamos a hablar un poco acerca de eso. Porque vamos a ver que el término iglesia fue utilizado antes de que Jesús viniera al mundo, antes de que el apóstol Pablo lo utilizara y antes de que Roma incluso llegara a conocer al pueblo judío, por lo menos a invadir al pueblo judío cuando era un imperio. Así que vamos a ir entonces a nuestro texto donde quedamos el día de ayer en Deuteronomio capítulo 10:4, y este versículo nos presenta un dilema. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 10:4 nos dice de esta manera. Vamos a compartir acá y voy a compartirles
la Biblia, yo tengo acá abiertas dos Biblias, pero voy a compartir solamente una. Y ustedes pueden ver acá el versículo 4, que lo tengo acá a la derecha. Vamos a reducir un poquito más esto acá, así, ok, para que quede acá y puedan ver ahí el texto. Muy bien, ustedes pueden ver acá de este lado, aquí arriba, pueden ver allí el número que es el texto. Ok, aquí está el texto y dice Vayijetov, Vayijetov o Vayichtov, Vayichtov al Haluhot. Dice el texto Kamiftav, Kamiftav Harishon et Asheret o Aseret Ha Devarim. Y aquí está hablando de las palabras que el Señor le dio. Dice Asher Diber Adonai Alejem Bahar. Y Mitoch Haesh Beyom. Dice Beyom Hakahal Bayitnem o Bayitenem, dependiendo de la regla que usted respete. Bayitenem o Bayitnem Adonai Elai. Y es lo que el texto está hablando. Dijimos la frase Beyom Hakahal, que es la frase que se traduce como el día de la asamblea. Y compartí el día de ayer una versión griega que tengo en la Biblia Eastword, y voy a compartir acá también la Biblia Eastword ahora para que ustedes puedan verla también. Vamos a dejar esto aquí, vamos a reducirlo un poco más para poder compartirla con ustedes, y vamos a ver entonces esta Biblia que nos interesa consultarla ahora también. Y ustedes pueden ver ahora aquí la Biblia. Y aquí estamos, Deuteronomio 10.3 y 10.4. Y esto es lo que dice la Reina Valera 1960. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Vea, el día de la asamblea, dice Reina Valera. Y me las dio Jehová. Sin embargo, cuando consultamos la Biblia Septuaginta o Septuaginta, como se pronuncia en español, la Septuaginta, que es la pronunciación en griego, nos dice de esta manera. Cuando consultamos ya esta Biblia, vamos a ir acá a la Biblia griega, y acá lo tenemos, Kai Egrafen, Kai Egrapsen, aquí, Egrapsen, Epitas, Placas Kataten, Grafenten, Proten, tus decalogus, aquí viene la palabra, ¿verdad?, que nosotros conocemos como el decálogo. Está hablando de los 10 mandamientos. Hus, el alesen curios pros, humas en to, orei ek, mesu tu puros, kai edoken autas curios emoi. Y como podemos ver aquí en la Biblia griega, que es la de los 70 o Septuaginta, en este versículo no se menciona la frase tes gemeras eclesías, a pesar de que la versión hebrea que nosotros tenemos sí lo contiene. Es decir, en este versículo de Deuteronomio 10.4 hay una diferencia en la traducción al griego. Sin embargo, cuando vamos a otro versículo que es Deuteronomio capítulo 9, versículo 10, y vamos a analizar esto acá, Deuteronomio 9:10, y vean lo que dice en hebreo y en español. Vamos a leerlo acá. Es Deuteronomio 9:10, y nos dice de esta manera. Vamos a mostrar aquí nuestra Biblia una vez más, y tenemos el versículo acá, que vamos a poner acá también la Reina Valera,
Y aquí está, 19 dice en español, y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Aquí tengo yo resaltado asamblea, el día de la asamblea. Y esta frase en hebreo es Beyom Hakahal. Yo se lo voy a repetir varias veces para que usted tenga ya la idea mentalizada, para que sepa de lo que estamos hablando directamente. Y dice el versículo 10, Vayiten Adonai Elai et Shenei Luchot. Luchot. Y Haabanim Betubim Ketubim Beetzba. Beetzba. Y dice Beetzba Elohim o Beetzeba Elohim Baalehem. Kehol, dice Kehol Hadebarim, o sea, de acuerdo a todas las palabras. Asher Diber, que habló el Señor, sería que habló Asher Diber Adonai, o el Señor. Imahem Bahar. Y dice el versículo aquí, Bahar, Mitoch Haesh. Mitoch Haesh, o sea, que dice en medio del fuego. Mitoch, de en medio del fuego. Haesh, que es fuego. Beyom Hakahal, y acá está Beyom Hakahal, la frase que nos interesa. Vea cómo en la Biblia hebrea, en Deuteronomio 9:10, se utiliza la frase Beyom Hakahal, y Kahal es la palabra hebrea que hemos dicho. Kahal es la palabra hebrea que nos interesa. Vamos a subrayarla acá ahora. Vamos a subrayarla acá ahora. Y vamos a ver si tenemos buenos resultados ahora. Sí, aquí vamos a... vea esta palabra que yo voy a subrayar acá. Vamos a ponerlo en otro color. Ok, y acá esta palabra Kahal. Ok, aquí vamos a ver cómo es que el término pues se está utilizando el término para designar un sustantivo, Kahal. Y en Deuteronomio 9:10, en la Biblia griega, que yo tengo acá una Biblia griega, que sería la Septuaginta en Eastword, y voy a compartir aquí el versículo para que ustedes lo puedan ver también. Ahora he ampliado un poquito más la letra para que puedan ver. Y aquí dice Kai Edoken, dice acá Kai Edoken Curios, dice Kai Edoken Curios o Curios Emoitas duo placas, o sea, las dos placas. Dice tas duo placas, o sea, las dos tablas, ¿verdad? Tas liditan, o sea, lidinas, gegramenas en tu dactulo, tuteu. Kai ep autais egegrapto pantes hoilogoi, o sea, todas las palabras, conforme a todas las palabras, ¿verdad? Lo que está diciendo, hus el alesen curios proshumas en tu jorei, o en tu orei, gemera eclesías. Y aquí está la frase que nos interesa, gemera eclesías. Vea cómo ahí se está haciendo ver gemera eclesía. Así que tenemos nosotros que ver que la palabra aquí está siendo traducida al griego como gemera eclesías. La frase hebrea que usted tiene aquí, de este lado, que usted puede ver acá arriba, ¿verdad? Usted puede ver acá arriba la frase hebrea, y de este lado usted puede ver la frase griega allí resaltada. La frase griega resaltada allí. Entonces, es interesante ver cómo es que esta traducción que se hizo unos 300 años aproximadamente antes de Cristo por 72 sabios
judíos, y quiero hablarle de esto un poco. Cuando hablamos de la traducción LXX o Septuaginta o de los 70, se hace ver, en términos muy superficiales, se hace ver que hubo una época cuando los griegos llegaron a conquistar todo el cercano oriente, que es donde está la tierra de Israel, unos 300 años aproximadamente antes de Cristo, y llegan a conquistar la tierra de Israel también los griegos, y conquistan no solo Israel, conquistan todas las tierras de su alrededor. Sin embargo, la lengua griega empezó a hablarse entre los pueblos de esos lugares. Y empezaron a hablar y a hablar. Con el paso del tiempo, el griego se hizo un lugar entre el habla de todos los pueblos. Los hebreos no quedaron exentos de utilizar el idioma griego. Además de que los judíos, desde que fueron dispersados en el tiempo del imperio babilónico, muchos de ellos se fueron a Siria, se fueron a Babilonia, se fueron a Egipto y se fueron a muchos otros lugares del mundo de entonces. Y desde ese entonces, cuando llegan los griegos, ya había judíos en varios lugares fuera de la tierra de Israel. Cuando los griegos conquistan Egipto, establecen en Egipto una ciudad, crean ahí una ciudad a la cual le pusieron el nombre de Alejandría. Era una costumbre de los griegos establecer en ciertos puntos de todo el imperio una ciudad que le ponían el nombre de Alejandría, en honor a Alejandro el Grande. Así que una de esas ciudades llamadas Alejandría la establecieron en Egipto. Y esas ciudades Alejandría tenían como objetivo ser un centro cultural de la mentalidad, concepción, ideas, religión y pensamiento griego. Es decir, Alejandría era como una base cultural con la cual ellos querían que las personas conocieran y adoptaran o abrazaran la cultura griega. Judíos de ese tiempo también vivieron en Alejandría, y con el paso de los años, muchos judíos que vivían fuera de Israel comenzaron a hablar el griego como si fuera su lengua materna. Hay 2 o 3 o más versiones conocidas de cómo surge la Biblia hebrea, o la Biblia, más bien la Biblia griega, que fue traducida por 72 sabios judíos. Y quiero mencionarle un poco acerca del término sabio, jajam, en hebreo. Cuando se habla entre los judíos hasta ahora, cuando los hebreos dicen los sabios judíos, no es solamente una forma de catalogar o describir a una persona que es inteligente, no, porque en la mentalidad y la cultura judía aún hoy se le llama sabios a aquellas personas que se han dedicado al estudio, conocimiento y profundización de las escrituras del hebreo, de las interpretaciones del Talmud, del Tanaj y de todos los libros y tradiciones e interpretaciones de lo que son los escritos judíos. Cuando una persona llegaba a cierto grado de estudios, recibía el título de jajam, que es el término sabio. Esto es el equivalente a una persona que es docto, un docto en las escrituras, un hombre que a base de sus estudios y su gran trayectoria que ha dedicado al estudio y entendimiento de las escrituras y los escritos hebreos, ha llegado a tener ese nivel con el cual el pueblo lo llama sabio. Este es un punto muy importante que debemos tener en cuenta cuando hablamos de los sabios judíos. ¿Quiénes son los sabios judíos?
Bueno, cuando se habla de sabios hebreos o sabios judíos, nos estamos refiriendo entonces a personas que han estudiado mucho y han dedicado gran parte de su vida para dominar, entender, estudiar, investigar, interpretar y enseñar las escrituras al pueblo. Entonces, cuando hablamos de 72 judíos sabios o sabios judíos que tradujeron iglesia, estamos hablando de la época en el tiempo del Imperio griego, en la ciudad de Alejandría de Egipto, y se cuenta en la historia más conocida de cómo surge la Biblia griega, la Biblia de los 70, se le llama Septuaginta o la Biblia de los 70, porque se dice, en términos generales, muy superficialmente, se dice que fue traducida por 70 sabios judíos, o sea, judíos doctos. 70 doctores judíos. Aunque cuando ya se empieza a estudiar la historia de cómo surge la Biblia griega, se empieza a ver que no fueron 70 sabios, sino que fueron aproximadamente unos 72 sabios judíos. Y según cuenta la historia, que incluso rabinos judíos enseñan eso o enseñaron eso en un tiempo, que el rey de Egipto, el rey griego de Egipto, hizo una convocatoria para tener una copia de todos los escritos de todos los pueblos. Querían ellos tener una copia de todos los libros escritos de todos los pueblos conquistados. Querían tener una copia en griego. Esa es una de las versiones de cómo surgió la Biblia griega. Entonces, según esta narración, es que estos convocaron al pueblo judío, al pueblo hebreo, y le solicitaron que tradujeran la Biblia hebrea al idioma griego, para tener una copia de ese escrito hebreo en griego en la biblioteca de Alejandría. Entonces el pueblo de Israel designó a 72 ancianos, a los cuales, según se cuenta en la historia de cómo surge la traducción de los 70, es que 72 rabinos judíos fueron puestos en habitaciones distintas, según se cuenta. En habitaciones distintas, y cada uno estuvo traduciendo la Biblia hebrea. Pero, ¿qué parte de la Biblia hebrea? Y esto quiero dejarlo bien claro. La Biblia que es originalmente la Biblia de los 70 o Septuaginta, se refiere a los primeros 5 libros, lo que los hebreos llaman Torá. O sea, lo que nosotros llamamos Pentateuco, o lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto fue lo que tradujeron esos 72 sabios ancianos judíos. Y se cuenta cómo fue este evento. Es que 72 sabios judíos se pusieron en una habitación aparte para hacer esa tarea. Y según se cuenta en esta historia, es que cuando llegó el término del tiempo que les dieron para traducir al griego, estos 72 sabios judíos presentaron sus copias, su traducción al griego, y según se dice, según se afirma en la tradición hebrea, que las 72 copias hechas por los sabios hebreos eran exactamente iguales. Dentro de toda esta historia es que se le atribuye a la traducción Septuaginta como un tipo de guía divina, es decir, como si Dios hubiese guiado a esos 72 ancianos sabios judíos para que tradujeran exactamente igual las palabras en sus escritos, al grado que vieron que la traducción de todos estos judíos coincidían exactamente.
Bueno, si esto es así, si esto es así, entonces nos debemos preguntar, esta traducción del hebreo al griego, ¿fue una traducción inspirada, guiada por Dios? Si esta traducción, nosotros aceptamos esta narración de los hechos, cuando surgió la traducción de la Septuaginta, si aceptamos esta narración, estaríamos aceptando de que la Septuaginta fue una traducción guiada por Dios. O, por decirlo de esta manera, una traducción inspirada por Dios. Y déjeme decirle que también la Septuaginta, se dice que la Septuaginta fue la primera traducción de la Biblia del hebreo a otro idioma que no era la lengua que los hebreos llaman la lengua sagrada, la lengua que Dios eligió para comunicar sus mensajes y su palabra. Entonces, hablando de este asunto, cómo estos sabios judíos traducen entre el pueblo de Israel, estamos hablando de que Israel ya tenía unos 1000 años, antes de esta traducción ya tenía 1000 años, la Biblia hebrea, o por lo menos la Torá, los 5 libros. Y en la Torá, vamos a pasar ahora a nuestra Biblia nuevamente, y en la Torá, en la Biblia hebrea, encontramos el término que usted puede ver aquí, que es el término Cajal. Y el término Cajal es el término que se utiliza en el hebreo, en la Torá, los escritos de Moisés, para referirse a congregación, asamblea, y principalmente se utiliza para referirse al pueblo de Israel cuando fue convocado por Dios. Escuche bien, cuando Dios le dijo a Moisés, reúne al pueblo, Dios convocó al pueblo y le dijo a Moisés, convoca al pueblo para que estén aquí y se reúnan alrededor de mí y yo les daré mi pacto. Y ese término para designar y describir o nombrar esa reunión, ese pueblo reunido llamado por Dios, le llamaron Cajal en hebreo. Ahora, el detalle interesante es que cuando los 72 sabios judíos tradujeron del hebreo al griego, ¿qué palabra utilizaron? Utilizaron la palabra eclesía, que de ahí viene nuestra palabra al español iglesia. Bueno, yo quiero agradecerle por estar conmigo en este momento. Voy a detener aquí esta parte porque ya el tiempo se ha cumplido y voy a iniciar la siguiente parte en unas horas con el favor de Dios, o el día de mañana en caso de que no la pueda iniciar hoy. Quiero invitarle a que me deje sus comentarios y en la siguiente parte estaremos hablando ya de el análisis léxico, lingüístico. Vamos a hablar de cómo es que los traductores, estos sabios judíos, tradujeron este término, y vamos a ver qué usos tiene el término Cajal y su equivalencia eclesía en griego, y vamos a ver a qué se refiere. Vamos a ver también aquellos fenómenos que suceden en la Septuaginta y vamos a plantearnos algunas preguntas. Entonces, yo quiero dejarle esta pregunta ahora. ¿El término iglesia fue un invento de Pablo, usar el término iglesia? ¿O fue un invento de Jesús? ¿O fue un invento de Roma? ¿O fue un invento de 72 judíos? ¿O fue un invento o fue parte del plan de Dios? ¿Qué me dice usted? Quiero ver sus comentarios porque eso hace muy interesante. Saludos a los que están conectados, que el Señor les bendiga. A mi hermana Zenaida del Carmen, saludos, hermana. Y también dice, fruto de labios, Leo da Vinci, Dios te bendiga, siervo. ¿No tienes este estudio en texto? Más adelante estaré compartiendo los enlaces para poner disponible estos estudios.
Que el Señor le bendiga, gracias por estar conmigo y le espero, esté atento al canal, si no se ha suscrito le invito a suscribirse para poder saber ya el momento en que se haga la siguiente parte. Recuerde, estamos en nuestro segmento de estudiando a profundidad, porque estamos haciendo un estudio a profundidad investigativo desde las fuentes hebreas y griegas, tratando y buscando respuestas a las grandes preguntas que se hace hoy, a la fe y a las enseñanzas de la Biblia. Dios le bendiga. Saludos.